Todos nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos de esta ley de salud mental. Es una de las leyes de salud mental más progresistas del mundo y es un orgullo nacional una ley como esta. Y para mí es muy importante estar aquí con ustedes por el trabajo que desarrollo hace varios años, un equipo con Andrea Lemelson y sus compañeras, orientando y supervisando el trabajo que vienen haciendo tan importante en ese dispositivo que han creado. Así que después de varios años de trabajo, encontrarme aquí es para mí realmente una alegría y agradezco mucho poder hacerlo. Yo voy a tomar una perspectiva un poco distinta a la de mis colegas recién, pero claramente con la misma orientación. Voy a tomar la perspectiva psicoanalítica para poder pensar la cuestión de la salud mental y los derechos humanos, ya que están los tres íntimamente ligados, ¿sí? Primero, bueno, si tuviera una pizarra acá podría hacerlo, pero lo puedo decir para que lo puedan hacer. Pueden dibujar 3 círculos de Euler, ¿sí?, enlazados, y colocar en un círculo, llamarlo psicoanálisis, en otro salud mental y en el tercer círculo derechos humanos. ¿Y qué ubicar en cada una de las intersecciones? En la intersección del psicoanálisis y la salud mental hay que colocar la eficacia terapéutica. En el cruce, en la intersección entre salud mental y derechos humanos, la antisegregación. Y en psicoanálisis y derechos humanos, en la intersección, la diferencia limitada. Ahora voy a explicarlo. Un querido colega fallecido hace unos años, se llamaba Javier Aramburu, él decía algo que es realmente muy importante y que siempre hemos tomado para guiarnos en esto. El psicoanálisis, su operación, su acto, responde a la misma lógica que la de los derechos humanos. El respeto por la diferencia limitada, lo que en psicoanálisis llamamos síntoma. En este sentido, la Ley Universal de los Derechos Humanos, como ustedes saben, reconoce y respeta la diferencia limitada, ¿sí?, los modos singulares en relación al deseo, los modos de goce propios de cada pueblo, de cada sector. En este sentido, el psicoanálisis, su ética, es también el respeto más absoluto por la diferencia de cada uno, de los modos singulares de goce, de la posición de cada uno, de la dignidad de su deseo. Se trata de reconocer y respetar absolutamente eso. Al igual que los derechos humanos, que la Ley Universal de los Derechos Humanos, también el psicoanálisis reconoce a aquellos que tienen un modo de goce no limitado, sino ilimitado, o sea, los asesinos, los genocidas, por ejemplo. La Ley de Derechos Humanos sanciona ese modo de goce. Ese modo de goce, no. Y para el psicoanálisis, en su dimensión ética, esto es exactamente así. Aquellos que gozan asesinando a otros, para ellos, no. Bajo ningún punto de vista, un psicoanálisis. Considerar el par psicoanálisis y salud mental en términos abstractos, sin encarnadura, abordarlos en general, es en el mejor de los casos infecundo. Se trata de ubicar primero qué psicoanálisis y segundo, qué se entiende en cada época por salud mental, ya que no se puede hablar de la salud mental ahistóricamente y decir, por ejemplo, es el orden médico, es la paz social, es el orden público, está guiado por el principio del placer a partir de la creencia que el sujeto busca el bien, etc. Cuando en verdad se asienta en los modos en que una sociedad ordena y distribuye
en términos psicoanalíticos, el goce, incluidas las representaciones ideológicas de qué es la salud. Esto quiere decir que no es ninguna casualidad que en este momento nuestro país tenga la ley de salud mental que tiene. Está claro. La salud mental como derecho es efecto primeramente de los ideales de la Revolución Francesa y adquiere valor de normativa universal a partir de la Segunda Guerra Mundial. El clivaje interno con el que nace, esto es, la salud como mercancía y la salud como un bien para el ciudadano, ha adquirido en la etapa neoliberal, tanto en los países centrales como más acentuadamente en los periféricos, predominio absoluto. Con los ideales de la Revolución Francesa tenemos la salud como un bien para los ciudadanos, pero también a partir de la clase social que toma el poder en ese momento, es la salud como mercancía. En la etapa neoliberal hemos asistido claramente a una profundización no de la salud como un bien para los ciudadanos, sino la salud como una mercancía para aquellos que pudieran pagar. No es el para todos, sino el que para todos los que puedan pagar. El recorte de los presupuestos para el área de salud, la devastación del Estado, la exclusión social son contemporáneos con las caídas de los ideales propias de la operación neoliberal y sus modalidades de acumulación capitalista. El derecho al sentido al que se refiere Jacques Alain Miller se ubica desde la perspectiva psicoanalítica como una respuesta a esos efectos. ¿Y cuál es la perspectiva de este derecho al sentido en la actualidad? Y voy a hacer mías las palabras de otro psicoanalista, de Éric Laurent, cuando dice: lo que corresponde al psicoanálisis en la salud mental es recordar que ante esa presencia inquietante el sujeto del inconsciente freudiano nos plantea una pregunta laica. ¿Cómo definir de qué se está permitido gozar? Solo el debate democrático puede responder. Por esta razón, Lacan definió el inconsciente freudiano en última instancia no a partir de la conciencia, sino en función de la ética. Se trata de la referencia ética del derecho al sentido en la subjetividad de nuestra época. Por eso el cuarto, el 3 que anuda psicoanálisis, salud mental, derechos humanos, es precisamente ese derecho al sentido. Quiero aclarar aquí una cuestión muy importante, que es efectivamente la operación neoliberal ha producido como tal los efectos de estallido de los lazos sociales, la caída de los ideales, la degradación de lo simbólico en lo imaginario, ¿sí? La ruptura y la caída de los términos de compromiso social, de solidaridad, etc. Y ha puesto en juego lo que muy bien Freud anticipó en su Psicología de las masas. Ante la caída del ideal, los sujetos se lanzan hacia sus modos de satisfacción propios sin miramiento por el otro. La angustia de pánico y la caída de los ideales ha producido dos grandes efectos: un vacío, el sinsentido, y al mismo tiempo, en ese mismo punto, el retorno de lo que Freud llamaba el protopadre, que tiene que ver con tanto a nivel social de los fundamentalismos, como a nivel de las nuevas familias, entre comillas, que se crean ante los efectos de devastación que ha producido esa operación económico-política de la caída de las familias en donde se sostenía la trama social, porque el padre quedaba sin trabajo, la madre quedaba enferma, etc. Nuevas familias, entre comillas, que son las bandas delincuenciales y las sectas, con un padre líder de hierro. Para el psicoanálisis, el trabajo con las llamadas impulsiones, con los llamados débiles, con la psicosis, el autismo, la anorexia, la bulimia, las adicciones, todos los que se sitúan en un borde
en donde han quedado siempre históricamente marginados para la operación en el campo de la salud mental. E incluso han quedado en los bordes de la operación psicoanalítica como tal, ya que efectivamente ha habido en muchos casos de parte de muchos psicoanalistas un compromiso con los modos de la ideología de salud mental de cada época y con una posición de complicidad. Por eso, ante los efectos de segregación, en tanto sujetos por fuera de todo lazo social, se trata de producir a un mismo tiempo, como operación analítica, tanto la neurosis vulgar como la artificial. La creación de la zona intermedia, en términos freudianos, la neurosis de transferencia, es ya un tratamiento de los efectos de los impases de la civilización actual, en tanto pone en juego un condescender del goce. Tratamiento del efecto de no incauto que la existencia del otro en la cultura produce y precisamente como rechazo al inconsciente, permitiendo para la neurosis la operación que va de los efectos de esa inexistencia en la cultura al encuentro, vio el desvanecimiento del sujeto supuesto saber de una inexistencia que responsabiliza al sujeto. En este punto debemos ubicar una cuestión. Recién se nos relataba de este sujeto, cual después de 30 y pico de años se pudo saber quién era, el nombre. Ustedes recordarán, y este es un lugar donde seguramente conocen bastante, la referencia de Primo Levi a los que en los campos de concentración se llamaban musulmanes. Recuerdan, no tiene nada que ver con la religión musulmana, sino que eran aquellos que en los campos de concentración estaban en una zona intermedia entre la vida y la muerte, que eran aquellos que eran los únicos que podían llegar a testimoniar fuertemente de lo que sucedía en los campos y al mismo tiempo quedaban imposibilitados porque quedaban entre la vida y la muerte. Bien, los musulmanes, en el sentido en que lo piensa y lo nombra Primo Levi, es lo que ha producido la operación neoliberal. Ha producido estos musulmanes a escala mundial. Y este sujeto del cual nos hablaban recién es un musulmán en ese sentido, ¿no? Esto es los efectos de la segregación, que no es por olvido, implica un modo de operación que a nivel de las categorías de la sociología y las ciencias políticas son explicadas desde un modo de acumulación de capital, pero también, además de esto, implica un modo de satisfacción en aquellos que dirigen y orientan estas operaciones. Un ejemplo. Hace poquito tiempo escribí una nota, salió en página 12, que se llamaba La sonrisa de Videla, y que tiene que ver con lo siguiente. Ustedes recordarán, lo han visto, muchos jóvenes aquí, pero lo han visto en televisión, cuando el general Videla decía que los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, son una entelequia, están desaparecidos. Ustedes recordarán eso. Quizás no todos recuerden que en ese momento Videla se sonreía. La pregunta es, ¿de qué se sonreía? Esto da cuenta de que además de ese golpe cívico-militar, como efectivamente hay que llamarlo, que puso en juego una determinada política económica, embarcada en términos de la seguridad nacional en la lógica supuesta de la confrontación este-oeste, además había un modo de goce. Había una satisfacción oscura, como la del torturador, como la del cómplice. La sonrisa de Videla revela que además de las categorías económico, social y política, o como lo decía Lacan, refiriéndose al Holocausto, la Shoah, que las categorías hegeliano-marxistas no podían terminar de dar cuenta de ese goce oscuro como sacrificio a los dioses oscuros.